buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para verles, saludarles y darle a conocer por dónde estamos en el programa de Dios. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21 y verso 36. Velad, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. La bienaventuranza mayor en el fin del tiempo. Estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. 2000 años atrás, aproximadamente, el Hijo del Hombre dijo que sería tenido por digno aquella persona señalada en el programa de Dios para estar en pie delante del Hijo del Hombre. No toda persona estará en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida, sino los que sean tenidos por dignos. Y será la bienaventuranza mayor estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque la persona que esté en pie delante del Hijo del Hombre ha sido tenido por digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como está prometido, es el evento mayor del tiempo final. Es el evento bíblico más grande de todos los tiempos. Es el evento bíblico por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora en la apertura del séptimo sello. Porque la apertura del séptimo sello es la segunda venida del Hijo del Hombre conforme a la promesa divina. Por eso Jesús dijo que nadie sabía cuándo sería el día y la hora cuando el Hijo del Hombre se manifestaría, ni aun los ángeles del cielo. Un misterio oculto aún a los ángeles del cielo. Un evento tan y tan importante en el programa divino a causa del propósito de la segunda venida del Hijo del Hombre. Muchas personas no comprenden el propósito de la segunda venida del Hijo del Hombre, como tampoco comprendieron el propósito de la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás aproximadamente. Pensaron que Jesús de Nazaret era una persona que había aparecido en la escena terrenal y que estaba revolucionando a la gente y apartándolos del judaísmo, de la religión hebrea, de la religión de la primera dispensación. Pero a los suyos vino y los suyos no le comprendieron. No comprendieron el propósito de su venida. No comprendieron que su venida tenía el propósito grande señalado para ese tiempo, el cual ninguna otra persona podía realizar. El propósito de quitar el pecado del mundo. Ningún ser humano lo podía hacer excepto el Señor Jesucristo, por cuanto todos los demás seres humanos habían venido por la unión de un hombre y de una mujer en las relaciones íntimas. Ya había venido entonces
con y por el pecado original. Pero Jesús vino por creación divina, formado, creado en el vientre de María, y al nacer vino a ser el hombre perfecto, el segundo Adán, que la raza humana estaba esperando para que llevara a cabo el programa de redención. La primera venida del Hijo del Hombre fue para llevar a cabo el programa de redención por su sangre, porque la sangre de los animales que se sacrificaban en medio del pueblo hebreo allá en el templo solamente cubrían el pecado del ser humano, pero no podían borrarlo, no podían extirpar el pecado del ser humano. Se necesitaba un cordero perfecto. Y cuando apareció Jesús de Nazaret y fue bautizado por Juan el Bautista, luego Juan dijo: yo no le conocía, pero para que fuera manifiesto Israel, el que me envió me dijo: sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. Esa sería la persona de la cual Juan el Bautista estaba hablando, diciendo que vendría después de él, que vendría el Mesías, el Cristo, después de él. Y cuando lo bautizó, vio el Espíritu de Dios descender en forma de paloma y lo reconoció. Y le dijo al pueblo: este es el hombre que yo les estoy anunciando. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que como en el Antiguo Testamento, allá en el templo se sacrificaba un cordero por el pecado, Jesús estaba tipificado en ese cordero. Y Jesús era el Cordero de Dios perfecto para quitar, no para cubrir, para quitar el pecado del mundo. Apareció en la escena terrenal y no le comprendieron. Era un hombre muy especial, pero entre los seres humanos se veía tan común que algunos pensaban que era samaritano, otros pensaban que estaba loco, otros decían: no, es un hombre comelón y bebedor de vino, porque a las fiestas que le invitaban, allí él se hacía presente con sus discípulos y comía y bebía de lo que allí tenían. Sin embargo, Juan el Bautista no fue así. A Juan nadie lo estaba invitando porque él no vino para hacer en la forma que Jesús tenía que hacer. Juan vino con su tiempo limitado y bautizando a las personas arrepentidas. Juan no tenía tiempo para otra cosa. Tenía solamente un ministerio de 6 meses. Y la comida de Juan era langostas silvestres y miel silvestre. Una dieta rara, pero alimenticia. Y más para un profeta como Juan. Él no estaba pidiéndole dinero a nadie, ni comida a nadie. Comía langostas de esas que se comían en la vegetación y miel silvestre, y tomaba agua en el río si estaba en el río. No estaba dependiendo de lo que le pudieran ayudar las personas. Y como Juan comía en esa forma, así era su dieta. Decían: este tiene demonios, está loco. Jesús dijo: vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía, y dijeron: demonios tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: este es un hombre comelón y bebedor de vino. A la gente y a las religiones no hay cómo entenderlas. Como quiera que se haga,
le buscan faltas. Lo mejor es seguir siempre adelante, como Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, llevando a cabo la obra para la cual vinieron, aunque le criticaban, aunque decían que Juan el Bautista no era Elías, y aunque decían que Jesús no era el Mesías. Pero la historia da testimonio que Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida del Mesías, y Jesús fue el Mesías prometido en medio del pueblo hebreo, y llevó a cabo la obra para la cual vino. Juan vino para precursar el camino al Mesías, y lo precursó. Y Jesús vino para quitar el pecado del mundo con su sangre, y lo quitó. Y era una bienaventuranza, la mayor bienaventuranza en aquel tiempo, estar en pie delante de Jesús de Nazaret, porque era estar en pie delante del Hijo del Hombre en su primera venida. Por eso Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Qué estaban viendo? ¿Y qué estaban escuchando? Estaban viendo la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, resplandeciendo como el relámpago. Y estaban escuchando al hombre más importante, al Hijo del Hombre en su primera venida. Era una bienaventuranza estar viendo y oyendo al Hijo del Hombre en su primera venida. Jesús dijo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, del sumo sacerdote, de los levitas, de los fariseos, de los saduceos, de los doctores de la ley. Esos fueron los grandes sabios religiosos de aquel tiempo, los grandes entendidos en las cosas religiosas. Pero la primera venida del Hijo del Hombre estaba escondida de los ojos de ellos, y estaba abierta a los ojos de aquellos niños, aquellos hombres como Pedro, Jacobo y Juan, hombres pescadores que no tenían un doctorado en divinidad, un doctorado en teología, que no eran sabios y entendidos de este mundo, sino simples pescadores. Pero Dios abrió a ellos la primera venida del Hijo del Hombre, y ellos la vieron. Por eso Jesús dijo: porque así te agradó, Padre. A Dios le agradó en esa forma. Por eso cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos comienzan a decirle: bueno, unos dicen que tú eres alguno de los profetas, unos piensan que tú eres Elías, otros piensan que tú eres Isaías, unos piensan que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado, y así por el estilo piensan la gente de este tiempo. Y Jesús entonces dirige su pregunta a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro, no el sumo sacerdote, sino Pedro el pescador, aquel hombre ignorante, le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No lo había aprendido en el templo,
no lo había aprendido en las sinagogas de aquel entonces, no lo había aprendido del sumo sacerdote, ni de los levitas, ni de los fariseos y saduceos y doctores de la ley, sino una revelación directa del Padre Celestial que le abrió a Pedro para que conociera que aquel Jesús de Nazaret no era cualquier hombre, sino el Cristo ungido, el Hijo del Dios viviente. La promesa mesiánica hecha realidad en medio del pueblo hebreo. Y Pedro vino a ser bienaventurado al conocer quién era el Hijo del Hombre en medio del pueblo. Pedro estaba en pie delante del Hijo del Hombre con esa gran bienaventuranza de conocer quién era el Hijo del Hombre, quién era Jesús de Nazaret. Él lo supo porque Dios le abrió el entendimiento para conocer quién era aquel hombre. Y el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, sabiendo quién él era, habló del propósito de su venida. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Hablando de su muerte y de su resurrección. Él tenía que poner su vida para derramar su sangre y quitar el pecado del mundo, y luego resucitar, ascender al cielo con su sangre y colocarla en el lugar de intercesión en el templo que está en el cielo, y hacer intercesión con su sangre hasta que el último de los elegidos se manifestara en este planeta Tierra. El Señor Jesucristo sabía quién Él era. Él conocía su lugar en el programa divino. Él conocía su lugar en la Escritura. Por eso en una ocasión Él dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, leyendo lo que el profeta Isaías decía en el capítulo 61. El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido. Y comenzó a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido. Y dijo: para predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Eso fue tan y tan grande, una noticia tan y tan grande, que cuando la escucharon la gente que allí estaban sentadas, ni la podían creer. Se preguntaban: ¿y este no es Jesús, el hijo de José? ¿No le conocemos a él y a sus hermanos? ¿No sabemos quién es él? ¿Cómo va él a decir que es el ungido de Jehová, que ha venido para predicar el año de la buena voluntad del Señor? Muchas veces, cuando se dice la verdad bíblica para el tiempo correspondiente, la gente se sorprende en la forma en que se está llevando a cabo, y algunos ni lo pueden creer. Así aconteció en la primera venida del Hijo del Hombre. Pero Jesús dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, la voz de Dios oye, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de la verdad oye la verdad y la sigue.
es necesario que nosotros examinemos la Escritura y veamos las promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre para el tiempo final, porque son las cosas que Dios estará llevando a cabo. Y así como fue tan simple, tan sencilla la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo en el oriente, así también será la segunda venida del Hijo del Hombre en el occidente, como el relámpago resplandeciendo. Todo será tan sencillo que muchos se van a preguntar, pero ¿y no iba a ser de otra forma? Nunca será de otra forma que no sea la forma que Dios haya determinado hacerlo. Siendo el programa divino, lo que se llevará a cabo será de acuerdo a como Dios haya planificado desde antes de la fundación del mundo. No será asunto de que a la gente les guste o no les guste lo que Él ha prometido para el tiempo final y la forma en que Él lo cumpla. Él ha prometido la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Él ha prometido enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a todos los elegidos, a todos los escogidos. La gran voz de trompeta. Algunas personas piensan que será una trompeta literal, porque no comprenden que una trompeta representa un mensaje que llama al pueblo, reúne al pueblo para un evento bíblico que Él ha prometido para ese tiempo. Y Él ha prometido llamar con gran voz de trompeta a todos los escogidos en la venida del Hijo del Hombre para ver y recibir al Hijo del Hombre en su venida y para ser preparados para la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Por eso San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Para eso es la trompeta final, la gran voz de trompeta que llama y junta a los elegidos para luego traer a los muertos en la resurrección y a los vivos en la transformación. Tenemos la promesa de una transformación, tenemos la promesa de llegar a ser iguales a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y para eso es la gran voz de trompeta, para eso es el llamado final, el mensaje final, para ser llamados, juntados y estar en pie delante del Hijo del Hombre, para ser transformados los que estamos vivos y resucitados los que han muerto en el pasado. Para eso es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Y es una bienaventuranza, la bienaventuranza mayor de todos los tiempos. La bienaventuranza mayor es estar en pie delante del Hijo del Hombre en su segunda venida con sus ángeles, llamando a los elegidos con gran voz de trompeta para la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. La bienaventuranza mayor
estar en pie delante del Hijo del Hombre con sus ángeles en su segunda venida, para así que las palabras dichas a los discípulos del Señor que estaban en pie delante del Hijo del Hombre en su primera venida se conviertan en una realidad para nosotros. Aquellas palabras que dijo Jesús: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Ellos fueron bienaventurados en ver la primera venida, y nosotros en ver la segunda venida del Hijo del Hombre tenemos la bienaventuranza mayor de este tiempo. Y ellos fueron bienaventurados en oír al Hijo del Hombre proclamando el año de la buena voluntad del Señor. Y nosotros tenemos la bienaventuranza mayor en oír al Hijo del Hombre en su segunda venida proclamando el día de venganza del Dios nuestro para el reino de los gentiles, y consolando a todos los elegidos y mostrándole que el tiempo para la resurrección y la transformación está a la mano. Bienaventuranza mayor que esta no la hay. La bienaventuranza mayor de escuchar al Hijo del Hombre en su venida, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, bajo el ministerio de sus ángeles, Moisés y Elías. Y todo esto en el tiempo final siendo manifestado conforme a la promesa divina, y escuchando el testimonio del ángel del Señor que dijo Jesús: he aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para darte testimonio de estas cosas a todas las naciones, a todos los reyes, a todas las lenguas, a todos los seres humanos. Ese es el mensaje de gran voz de trompeta, el testimonio del ángel del Señor Jesucristo, del último de los mensajes de los profetas, dando testimonio de estas cosas bajo la gran voz de trompeta del año del jubileo actualizado. Y todos en este tiempo, con el privilegio más grande de todos los tiempos, con la bienaventuranza mayor de todos los tiempos, la bienaventuranza de estar en pie delante del Hijo del Hombre para ver su venida con sus ángeles y escucharlo en la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los elegidos. La bienaventuranza mayor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Hasta la próxima. Con ustedes, Humberto Balbín.